Buenas noches, mi nombre es Víctor López. Bienvenidos al primer webinar sobre marketing digital. ¿Sabías que los influencers ayudan a la campaña de branding digital de tu empresa? Hoy está con nosotros el influencer de temas educativos, Rafael Aita, más conocido como el Capitán Perú. Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto. Muchas gracias por permitirnos esta entrevista. Gracias a ti por invitarme. ¿Algunas palabras que quieras dar de bienvenida a los presentes? Sí, claro, pues espero que todos estemos aquí reunidos en estos minutos en donde vamos a compartir sobre temas de cultura, sobre temas de educación, los cuales son de gran interés público, especialmente en nuestro país, así que espero que los disfruten tanto como nosotros lo vamos a hacer. Exactamente, muchas gracias. Bueno, continuando. Ah, para dar pie a la transmisión, voy a darle una breve explicación de quién es Rafael Aita. Exactamente, es profesor de ingeniería industrial, ingeniero industrial de profesión, eh, amante de los cómics y sobre todo de la historia, de nuestro Perú en especial, ¿cierto? Bueno, por supuesto, ¿no? Tal vez muchos piensen que la ingeniería con la historia, ¿no? Son temas que no se relacionan mucho, pero bueno, los ingenieros estamos en todas partes y yo creo de que la historia es un tema de que no solamente tiene que ser tocado por los historiadores, ¿no? Muchos me dicen, yo pensaba que tú eras historiador. Yo creo que nuestra historia debe ser conocida por ingenieros, economistas, administradores, médicos, por todos debemos aprender nuestra historia, aprender a valorarla, a respetarla y a rescatar lo mejor de ella. Claro, porque aparte de profesionales somos peruanos, ¿cierto? Por supuesto que sí. Primero peruanos, después nuestra patria. Muy bien, seguimos. Eh, Voy a empezar con la primera pregunta que hemos formulado. Capitán Perú, ¿cuál es tu misión? Bueno, principalmente es luchar contra la ignorancia, luchar contra nuestra falta de amor a la patria, hay veces con nuestra dejadez, con todos los agravios que hacemos acerca de nuestra cultura, acerca de nuestro patrimonio, ¿no? Todos nosotros estamos muy preocupados por problemas que vemos todos los días, problemas acerca de la corrupción, acerca de la delincuencia, ¿no? Claro, muchos también me preguntan, ¿no? Y tú como superhéroe, peleas, luchas contra los delincuentes, ¿no? Luchas contra los ladrones, luchas contra los corruptos, ¿no? Y claro, obviamente, ese es un tema importante, ese es crítico, pero yo creo que la mejor solución está a largo plazo. Exacto. Porque persona que ama a su patria nunca jamás le va a robar, nunca va a ser un corrupto, nunca le va a hacer daño, siempre va a trabajar para darle lo mejor a su país. Entonces, es por eso que si queremos solucionar el problema a largo plazo, es enseñarle a nuestros jóvenes a que amen al Perú, a que tanto su profesión, su vida en general, lo orienten a hacer mejor a nuestro país. Como tú lo ves en ejemplos como Japón, por ejemplo, en el que tú ves ese espíritu de pueblo que por más adversidades que les vengan, ellos siempre se levantan y luchan para salir acá adelante a su país, ¿no? Entonces, el secreto está en infundir ese amor a la patria a las nuevas generaciones. Y claro, persona que no conoce a su país no puede amarlo, porque nadie ama lo que no conoce. Obviamente. Y bueno, entonces para resumir de repente un poco todo esto, podríamos decir que en la educación está la raíz para la solución a todos los problemas sociales. Bueno, obviamente los problemas no son unidimensionales y se deben abarcar desde varias aristas y varios aspectos. Uno de los más importantes es la educación. Obviamente la educación sola no es la solución porque nosotros podemos ser muy buenos bárbaros ilustrados, ¿no? Podemos de repente conocer mucho, podemos ser muy inteligentes, pero acuérdate, y otra vez remitiéndonos a nuestra historia, que la Alemania nazi, los mejores médicos estaban en los campos de concentración buscando cómo convertir personas en jabón.
y eran personas muy ilustradas y eran muy inteligentes, pero obviamente con cero espíritu de humanidad y de valores, ¿no? Entonces, esta solución debe tener una visión holística que en parte sea la educación, pero en gran parte también tiene que ser inculcar los valores y hacer que las personas principalmente sean buenas personas, que claro, en nuestra sociedad de hoy suena algo utópico, ¿no? Suena un poco soñador. Sin embargo, es verdad también que estadísticamente la mayoría de personas tienen buena intención. El problema está en que el mal hace más ruido. El mal sale más en las noticias, ¿no? Recuerdo una vez, pues, una frase que me enseñó mi padre, ¿no? Que me dijo, un árbol que cae hace mucho más ruido que 1000 árboles que crecen en un bosque, ¿no? Y eso lo vemos en la sociedad, ¿no? Un balazo suena más y sale más en los medios que el abrazo de una madre o que un padre salga todos los días de madrugada a trabajar o que una madre soltera busque darle de comer a sus hijos haciendo prácticamente malabares. Pero lo que más vemos o no vemos son los actos de bondad en la sociedad y eso es lo que tenemos que rescatar, inculcarlo a las nuevas generaciones para que aprendan sobre todo lo que es el respeto, la disciplina, el esfuerzo, ¿no? Esos valores que hacen grande un país. Excelente. Ahora, ¿nos podrías comentar, por favor, un poco de la evolución? Sé que es muy grande, ¿ya? La evolución de la educación, pero quizás a manera de bosquejo, ¿no? La educación en el Perú, ¿cómo ha ido cambiando, ¿no? A lo largo del tiempo? Mira, lamentablemente nuestra educación ha sido muy politizada. En otras palabras, ha ido de la mano con la coyuntura política. Tal vez el primer gran quiebre que existió fue en justamente la época de la independencia, en la cual, por este afán de hacer una independencia incruenta, digamos, sin mucho enfrentamiento, se introdujo ideas republicanas a la sociedad en las cuales se rechazó todo el pasado virreinal, ¿no? Un poco este antihispanismo que tenemos el día de hoy viene desde esa época, lo cual tuvo éxito porque, si recordamos, pues, José San Martín entró a Lima sin librar ninguna batalla, ¿no? Las batallas se libraron después en Junín y Ayacucho, pero, digamos, la entrada de Lima no necesitó de un enfrentamiento. Entonces, pues, sin embargo, caló en esa época digamos, quitar todo el crédito a todos los años pasados virreinales, ¿no? Y eso un poco ha quedado hasta nuestros días. Y, digamos, enaltecer o exaltar los valores republicanos, oponiéndose incluso a esta monarquía digamos, proclamaba San Martín, ¿no? San Martín creía que nosotros debíamos ser una monarquía. Pero bueno, digamos que quedaron los valores republicanos en nuestra educación hasta el día de hoy, ¿no? El día de hoy es impensable no verlos como una república y claro, tenemos como valor supremo la democracia, ¿no? Así que esto ha quedado desde esa época. Obviamente en el virreinato las ideas eran totalmente distintas. Luego, el otro gran quiebre sucede luego de la guerra con Chile, en el cual existe un desencanto con la burguesía, existe un desencanto con las élites que eran las que manejaban el Perú hasta la época, ¿no? Y un poco que rompe este sueño de que la burguesía, la oligarquía, las élites eran las que iban a conducir el Perú. En la guerra con Chile se dieron cuenta que eso no funcionaba, ¿no? Entonces, buscaron ahí es donde nace bastante las ideas que llenaron prácticamente el siglo XIX y el siglo XX acerca del indigenismo, ¿no? Y buscaron cómo integrar a la indígena a la república y cómo, digamos, introducirlo dentro de la sociedad, algo que se busca hasta el día de hoy. Pero, sin embargo, con una visión paternalista, ¿no? Una visión paternalista en que veía al indígena como pobrecito, necesita ayuda, necesita a papá Estado para que sea parte de nosotros. Eso también ha llegado hasta el día de hoy, algo con lo cual yo no estoy de acuerdo, porque pues yo creo que el indígena no necesita pues de un papá ni hay que verlo como pobrecito.
es una persona muy capaz y que ha demostrado salir adelante, especialmente en emprendedurismo, cuando ha venido a Lima, ¿no? Y finalmente, bueno, obviamente me estoy saltando un montón de pasos, ¿no? Pero para demostrar de que la educación ha ido de la mano con la política, una gran reforma de educación fue justamente la reforma de Velasco, en el cual nos dio su visión de la educación, también otra vez paternalista y anti-hispanista, anti-occidental, que ha llegado con más fuerza hasta el día de hoy, ideas con las que no necesariamente estoy de acuerdo, pero bueno, se dieron en su época. Y claro, tal vez el día de hoy, que es un Perú totalmente distinto a los de los 70s, sí necesitamos una reforma educacional, no es el mismo Perú de los años 70, pero sin embargo arrastramos estas ideas, ¿no? Sí. Arrastramos mucho estas ideas, lo cual en parte ha sido gracias a los gremios de educación que han impedido cualquier cambio, ¿no? Lo cual también es una influencia política, ¿no? O sea, anda tú a cambiar la educación en el Perú y vas a tener pues una gran oposición, ¿no? Ya es más un tema político que un tema científico, diría yo, ¿no? Estoy hablando especialmente en educación de colegio, ¿no? Entonces, claro, la sensación es que nuestra educación se ha estancado en el tiempo. Y no por cuestiones académicas, por cuestiones políticas, como dije, lamentablemente, ¿no? Y tal vez sí sea necesario actualizar al mundo de hoy y a través de, yo diría, una enseñanza en la cual yo tengo muchas, no sé si llamarlo quejas no sé si decirlo quejas, pero no estoy de acuerdo en muchas cosas que no se enseñan bien en nuestra educación, ¿no? En los colegios, especialmente acerca de nuestra historia. ¿Algún ejemplo? ¡Wow! Bueno, creo que eso está relacionado con una siguiente pregunta, ¿no? Así que vamos a aprovechar que estamos en eso para hacer la pregunta. Claro. Para dar pie al tema ya, empezamos. ¿A qué edad inició el interés por conocer de la historia del Perú? Bueno, tal vez yo diría que el cambio ocurre en, en la primera visita que yo hago a Machu Picchu, ¿no? Bueno, no recuerdo exactamente el año, pues, pero calcula los años de mi adolescencia, ¿no? En donde, claro, yo traía pues del colegio una enseñanza acerca de nuestra historia, de lo que eran los incas, pero más era una enseñanza humorística, ¿no? O sea, a ti te pregunto y te digo, a ver, ¿qué sabes de los incas? Y me vas a decir la Capacuna, ¿no? Manco, Capa, Sinchi, Roca, Yoke y Yupanqui, ¿no? Casi lo recitamos como una cantaleta, ¿no? Como un cantito, ¿no? Vira, Cocha, Pacha, Cute, Tupa, Yupanqui, Guayna, Capa, ¿no? Y casi con una tonada, ¿no? Y claro, así nos han enseñado a todos la historia, pero sin embargo, cuando yo llego a Machu Picchu, encuentro que en este recinto sagrado existe, pues, y veo un misticismo, un espíritu en el que los incas transmitían su cosmovisión a través de la misma, de su misma arquitectura, ¿no? Entonces, ahí me doy cuenta de que habían bastantes cosas que no nos habían enseñado en los libros. Y lo primero que hago al volver a la plaza de Cusco es ir digamos, a Cusco ciudad, ir a la plaza de Cusco y buscarme libros sobre los incas, y encuentro pues todo un mundo acerca de cosmovisión, acerca de filosofía, acerca de su cultura, acerca de cómo ellos pensaban, cómo ellos veían el mundo, que no me lo habían enseñado en el colegio. Y ahí es donde me enamoro y digo, bueno, esto hay que comunicarlo, ¿no? Y yo diría que esos son los inicios de este afán de, digamos, transmitir nuestra historia, ¿no? Me ha hecho recordar también a mi primera visita a Machu Picchu y que también tuve una experiencia casi similar y quisiera preguntarle, yo recuerdo de que me dijeron de que estaba mal dicho que era la cultura inca, que claro, se le debería llamar la cultura quechua hablante o algo así. A ver, sí, ¿no? Es verdad, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque los incas eran los gobernantes, ¿no? Entonces, es como que en lugar de hablar de Egipto, hablemos la cultura faraónica,
bueno, claro, los faraones eran, pues, ¿no? Los gobernantes, ¿no? Y incluso yo diferenciaría, ¿no? Y yo diría que sí existió una cultura inca. La cultura inca fue aquella de las élites. O por eso, yo a veces hablo de la cultura inca refiriéndome al inca y a sus panacas. Ah, Correcto. Esos para mí son los que tenían la cultura inca, porque eran los que estaban, digamos, enseñados por los amautas, eran los que sabían leer los quipus, eran los que conocían las matemáticas, eran los que sabían de la arquitectura, bueno, eran los poseedores de esta cultura, ¿no? Ahora, esta cultura era una élite, obviamente. No la conocían, pues, el pueblo. Y, por lo tanto, si queremos referirnos a todos ellos, tendríamos que hablar del Tahuantinsuyo. Porque si hablas de la cultura quechua hablante, estamos, claro, principalmente hablando de Cusco, porque también hay un quechua ayacuchano y, ¿no? Los diferentes vertientes y corrientes del quechua, ¿no? Entonces, claro, y yo llamaría tal vez a la cultura quechua a esta que se desarrolló principalmente en la ciudad de Cusco antes que sea el Tahuantinsuyo. Eso podríamos llamarlo la cultura quechua, ¿no? Y que el Tahuantinsuyo sí sería todo el imperio, ¿no? ¿no? Vendría a ser como una cultura pre-inca. Bueno, no, porque tenían incas. Y mira, esto es algo, ya, voy a retomar este tema porque es algo de lo que justamente para mí fue una sorpresa, ¿no? Para mí fue una sorpresa que no me lo habían enseñado en el colegio, o si me lo enseñaron, no me lo enseñaron bien o no me lo enseñaron claro, ¿no? Nosotros siempre hemos pensado en los incas como los grandes monarcas, los dueños y señores del Tahuantinsuyo, los hijos del sol, bañados en oro, resplandecientes y que con el mover de su mano se desplazaban masas. Yo te digo, un inca y tú piensas en eso. Ok, eso es verdad de Pachacútec para adelante. Y de Pachacútec para adelante estamos hablando de Pachacútec, Tupac Yupanqui y Huayna Cápac. Estamos hablando de 3 incas. 3 incas fueron así los 14, bueno, claro, porque Huáscar y Atahualpa estaban en guerra civil, ¿no? Y digamos, no, a pesar que Atahualpa se llamó pues el dueño y señor de todo el cosmos, lo cual fue un título muy pomposo, ¿no? Pero digamos, nunca llegó, si bien derrotó a Huáscar, nunca llegó a entrar a Cusco siquiera. Entonces, como inca, ¿no? Entonces, estamos hablando de 3 incas, que fueron los señores todopoderosos que extendían su mano y se movían las masas. Pero si yo te hablo a ti del inca Sinchi Roca, de Yoke Yupanqui, de Maita Capac, ¿no? Claro, tú te vas a imaginar, inca, grande, poderoso. Eran unos sinchis, o sea, eran unos señores de la guerra, unos warlords, es lo que se llama en inglés, ¿no? Era un jefe de tribu. Manco Cápac Sinchi Roca era un jefe de tribu. Así, tal cual, con todas sus palabras. O sea, y claro, si hablamos, pues, ni hablar, pues, de palacios, o sea, sus monumentos eran de barro, eran precarios, ¿no? Entonces, claro, aquí yo hablaría de cultura quechua, pero eran incas, porque están en la capa cuna, están dentro de la lista. Eran incas, pero no mandaban más allá de la ciudad de Cusco. Y estaban rodeados de enemigos. Y todos ellos los desaparecían en cualquier momento, ¿no? Y eso a mí no me lo enseñaron, o si me lo enseñaron mal, o no lo entendí bien en su época, ¿no? Poco sabemos eso, poco conocemos esa realidad de ese quiebre que existió con Pachacútec. Y que anteriormente, pues, los incas previos a él eran unos señores de la guerra muy precarios y que en cualquier momento podían ser comidos, avasallados por todas las culturas que existían alrededor, como sucedió con el mismo Pachacútec con los chancas. O sea, pocos nos cuentan, y esa es una queja terrible, y eso para mí es, claro, yo cada vez que lo digo, siempre sale un profesor que dice, yo sí lo enseño en el colegio, bravo, aplausos, pero creo que no es la mayoría. Pero pocos cuentan la batalla que tuvo Pachacútec contra los chancas. Esa batalla, mira, las Termópilas para Grecia,
fue la batalla contra los chancas para nosotros. El equivalente. El equivalente, ¿no? O sea, así de importante. Claro. O sea, fue la batalla que decidió nuestro futuro. Y no nos la explican, no nos la cuentan, no dicen, se la mencionan pues como una más, ¿no? ¿Y por qué? Porque vamos a ubicarnos un poco vamos a proyectarnos aproximadamente 1000 años en el tiempo y un poco menos, ¿no? Pero nos situamos en la ciudad, Cusco, no existía Tahuantinsuyo. Y la cultura inca era Cusco. Y el inca era el inca Viracocha, que había tomado el mismo nombre del dios Viracocha. Y los enemigos más terribles, los más bravos, los más sanguinarios, eran los chancas, ¿no? Los chancas eran los bravos de los bravos, no sea la canción, no es pa' bravo yo. Claro. El chanca era el guerrero, era el sanguinario, era el temido, era el bully el matón de la cuadra. Ese, el que le pega a todos, ese eran los chancas, ¿no? Los chancas eran bravos, pero bravos de los bravos, ¿no? Y eran, digamos, tan temidos que cuando ellos se vuelcan a atacar Cusco, el inca huye. Viracocha se va de la ciudad a su palacio en Calca, que tenía, a refugiarse, a que no lo maten. O sea, que el inca se vaya de la ciudad es exactamente igual como que tú estés en un avión y mires por la ventana y veas al piloto en paracaídas. O sea, era igual, pues, ¿no? O sea, el inca, el general, el líder del ejército de la guerra, huyó. Eso es como que ya, pues el piloto se lanzó en paracaídas del avión. O sea, así era de grave la situación, ¿no? ¿Y qué hizo? Se llevó a su hijo para que lo suceda. Se llevó a Inca Urco y lo dejó a Pachacútec, a que se muera. O sea, sí, siempre existe esa rivalidad, ¿no? De entre hermanos, ¿no? Pucha, papá quiere a mi hermano más que a mí, ¿no? Ya, bueno, imagínate pues que papá huya con tu hermano y te deja a ti que te mueras. Ya, así sucedió con Pachacútec. Bueno, no tengo hermano, pero bueno, me supongo que la idea... Ajá. Bueno, esta era la situación. Entonces, imagínate la importancia que tuvo. Creo que por ahí hay otra pregunta, de repente lo podemos... Sí, claro. enlazar con la otra pregunta, pero la importancia que tuvo Pachacútec en nuestra historia. Bueno, continuando con las preguntas, ¿no? Quisiéramos saber, si tuvieras que retroceder en el tiempo, ¿cómo te hubiese gustado que fueran tus clases de historia del Perú? Yo creo que la manera ahorita como lo has explicado ha dado toda una cátedra. Que sea así. Sí, exactamente. Así tiene que ser. Sí, ¿no? o sea, con esa emoción, con esa pasión, ¿no? También que se le tiene a la historia. Exactamente, ¿no? Claro. Ya, yo creo que esa pregunta quedó respondida desde el momento que empezaste a hablar. Siguiendo a las siguientes preguntas, ¿en la actualidad crees que se necesite para generar el interés por la historia en los estudiantes? ¿Qué crees que se necesite? Bueno, yo creo que se necesita reformular la enseñanza de la historia, ¿no? O sea, mira, yo creo que con este pasaje nomás que nosotros hemos hablado, cuando yo lo leí, a mí me abrió los ojos, a mí me fascinó, ¿no? A mí me deleitó. Para mí fue como si estuviera leyendo una novela, ¿no? Como si estuviera viendo Juego de Tronos, ¿no? Y yo creo que nuestra historia es aburrida porque no la enseñan justamente esos temas, ¿no? Pero si nosotros vamos a estudiar bien nuestra historia, encontramos que nuestra historia está llena de conspiraciones, está llena de conflictos políticos, de juegos de intereses, está llena de movidas de poder, hilos detrás del trono. Y claro, como dije, es un Juego de Tronos. Cuando yo leía pasajes de nuestra historia, cuando yo leía las conspiraciones que existían, cuando yo leía las luchas de poder, yo decía, esto es Juego de Tronos, o sea, por Dios, ¿cómo no le va a interesar a alguien esto? Esto es fabuloso, versión peruana, ¿no? Y mira, te voy a poner un par de ejemplos, ¿no? Y incluso, respondiendo a la pregunta anterior, ¿cómo comenzaría yo una clase? Claro. Yo te diría, ¿sabías tú que hubieran 2 incas que murieron envenenados?
Allá. Ahí llamas a la atención inmediatamente. Así, ¿no? Claro. O sea, oye, wow, porque claro, tenemos la imagen del Inca, hijo del Sol, todopoderoso, murió envenenado. Para empezar, ¿quién lo envenenó, no? Ajá. Lo envenenó su esposa. Una especie de drama. Así Claro, de conspirativo. Claro, lo envenenó su esposa. Ah, wow, mejor, se puso mejor todavía. Su esposa, ¿y por qué lo envenenó su esposa? Para que uno de los generales del Inca, te estoy hablando de primero Capa Yupanqui muere envenenado, justo en el momento en que Inca Roca se subleva, hace un golpe de estado, se subleva y toma el poder, y toma a la esposa del Inca anterior como su esposa. O sea, esta lo envenenó para quedarse con él, que tomaría ya. O sea, te das cuenta de todo lo que podemos desarrollar ahí, ¿no? O sea, es una novela, es una cosa increíble, es una cosa impresionante. Y yo creo que si contara nuestra historia de esa manera, ¿quién no le interesaría, no? Definitivamente, el enfoque que se da a la historia debe ser llevada de una manera muy distinta a la que vemos comúnmente. Que el día de hoy es memorística, que te dicen, ya, memorízate los incas, pero las fechas, las armas que usaban, o la ropa que usaban, el nombre de los personajes, ¿no? Pero si yo le pregunto al común promedio y le digo, ya, ¿y cuál es la diferencia entre Maita Capac y Tupac Yupanqui? Se queda ahí en el aire. Se queda en el aire, pues, ¿no? Entonces, esa enseñanza memorística no nos sirve si no entendemos que Tupac Yupanqui, por poner un ejemplo, ha sido el conquistador más grande de nuestra historia. O sea, Tupac Yupanqui es el Alejandro Magno de Sudamérica. O sea, dile a un griego, un macedonio, ¿quién fue Alejandro Magno? Ya, para nosotros ese fue Tupac Yupanqui. Y nosotros ni por acá, ¿no? O sea, ahí te das cuenta del nivel de baja retención que tenemos acerca de nuestra historia y de la baja valoración. Pachacútec, retornando otra vez al tema de Pachacútec, ha sido conquistador, porque él conquista a los chancas y él sienta las bases del imperio. Cuando sienta las bases del imperio, cambia toda la legislación, primero. Segundo, cambia la ciudad, él diseña la ciudad. Dicen las crónicas que con una cuerda él hace el diseño del nuevo Cusco. Wow. O sea, tenemos conquistador, legislador, arquitecto, cambia la religión. Él hace una reforma teológica, una reforma religiosa, teólogo. Entonces, búscate un personaje, porque claro, Alejandro Magno fue conquistador, ¿correcto? César Augusto fue un gran legislador, y Santo Tomás un gran teólogo, pero busca a alguien que ha sido conquistador, arquitecto, legislador, teólogo, y no encuentras así nomás en la historia, claro. Y nosotros lo tenemos en Pachacútec. Por eso hay un historiador europeo que dice que Pachacútec debería estar entre los 5 personajes más importantes de la historia universal. Wow. Universal. O sea, claro. El hombre, el genio que fue Pachacútec es imposible de encontrar así nomás, y equiparable con solamente 2 o 3 personajes en la historia universal. Y lo hemos tenido acá, y no lo sabemos, y no lo valoramos, y no nos sentimos orgullosos de eso. Por el amor de Dios, ¿qué estamos haciendo con nuestra educación? Entonces, tenemos un tesoro acá que nadie lo aprovecha, nadie lo rescata, lo tenemos olvidado. Definitivamente tenemos que enfocarlo ya de otra manera, empezar a ver la historia con este mismo ojo del Capitán América, del Capitán Perú, perdón, para poder tener una educación mejor para poder progresar, ¿no? Exactamente. Continuando, quisiera preguntarte, ¿has visto aquellos reportajes televisivos donde los estudiantes universitarios no reconocen a ilustres personajes de nuestra historia? ¿Qué opinas al respecto? Sí, claro, obviamente yo les paro haciendo bullying a los alumnos por eso, ¿no?
Y mira, yo estando en un tema de ingeniería, yo meto mucho, ya te imaginarás, mucho historia en mis clases, ¿no? Y cuando no me responden, pues yo les hago un bullying tremendo, yo me burlo en sus caras y yo les digo, claro, con razón, ustedes salen a la calle, los entrevistan en televisión y quedan en ridículo, porque lamentablemente es una realidad, y yo creo que es una realidad por un exceso de pragmatismo. Yo me paro peleando con los alumnos porque ellos me dicen, ¿y yo para qué estudio historia? Y si yo voy a ser administrador, si voy a ser ingeniero, si voy a ser economista, ¿yo para qué estudio historia? ¿No? Claro, ¿por qué? Porque tienen una imagen o tienen una visión del ingeniero, solamente ingeniero y que se va a dedicar a eso, ¿no? Un economista que solamente es economista y solamente va a trabajar en banco, ¿no? Y un financista que solamente va a ver dinero, ¿no? Y el resto no. Eso, claro, obviamente, me da mucha pena porque es una falta de una profesional integral, ¿no? Y porque no está, pero eso también va de la mano con que muchos jóvenes consideran su vida como su profesión. Fíjate, ¿ah? Para muchos, ellos consideran a su profesión equivalente a su vida. Su autoestima la basan en su profesión. Sus decisiones de vida las basan en su profesión. Ok, obviamente, la profesión es importantísima, pero no es todo en nuestra vida. Y lamentablemente, gracias a eso, es que somos fáciles de engañar, porque como nos falta cultura, nos pueden vender cualquier mensaje y lo compramos porque solamente nos hemos quedado en nuestra profesión. Y lamentablemente el día de hoy tenemos en el Perú grupos radicales, grupos extremistas, muy peligrosos, que han hecho muchísimo daño a nuestro país en la década de los 80 y que camuflan esas ideas y se las venden a estos jóvenes universitarios que por desconocimiento de nuestra historia las compran. Y eso es peligrosísimo para nuestro país. Bueno, qué lamentable, de verdad, ¿no? Y bueno, tenemos que seguir con la entrevista y quisiera preguntarte ¿por qué crees que es necesario que en los primeros ciclos de universidad se enseñe la historia en el Perú? Mira, te voy a dar un ejemplo muy práctico, porque un poco ya he hablado de esto, entonces voy a aterrizar el tema, ¿correcto? Y imaginemos a alguien que no tenga nada que ver, porque obviamente, pues si te hablo de un abogado, pues no, de alguien de letras o de un filósofo, ya, la respuesta es mucho más sencilla, ¿no? Así que vayámonos al extremo opuesto y hablemos de los profesionales de números, ¿no? ¿Por qué un economista? ¿Por qué un administrador tiene que conocer la historia? Y yo les digo este ejemplo, ¿no? A los alumnos, ¿no? Yo les digo, a ver, pocos saben que en los últimos 15, 10, 15, o bueno, hemos vivido nosotros 10 años en el Perú, que todos los economistas lo llaman los años milagrosos del Perú. Prácticamente fue el milagro de la economía peruana. Porque si tú ves los indicadores macroeconómicos, el crecimiento de PBI que hemos tenido, si tú ves el crecimiento en cuestiones macroeconómicas que hubo en el Perú en esos años, no lo hemos tenido en toda la historia. Jamás, nunca. Pero claro, nos ponemos a preguntar, ¿no? ¿Por qué a partir del año 2000 y pico ha habido un boom económico en el Perú? Y si nosotros nos ponemos a revisar los números, yo tengo un gráfico muy interesante en donde se ve pues la línea de crecimiento económico y al costado se ve la línea del crecimiento en el precio de los minerales. Claro. Y prácticamente son líneas paralelas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ha sucedido? El Perú es una economía que basa su PBI en la extracción y exportación de minerales. Es una economía primaria, ¿no? ¿Qué sucede? Si a ti te pagaban X por el precio del oro y después te lo duplican, obviamente, Va a crecer tu economía. es como que te diga, mira, ¿sabes qué? Tú vendes piedras. Tú tienes un jardín acá detrás de tu casa y tú vendes las piedras de tu jardín. Yo antes te pagaba 500 soles por la piedra. Ahora, por esa misma piedra, yo te voy a pagar 1800 soles. ¿Qué vas a hacer tú? Obviamente. Vas a hacer un juegón en tu casa, no vas a hacer una fiesta, vas a comprar trago y todos van a estar bailando y saltando. Ya. Eso es lo que nosotros hemos vivido en el Perú por 10 años.
las piedritas que nosotros vendíamos, su valor se multiplicó, el precio en el mercado creció. ¿Por qué creció? No quiero andarme tanto en la explicación, pero básicamente es por la entrada de China. O sea, tú tenías una torta que la comían 3 personas y en eso vino un elefante a comer la torta. Obviamente el precio del bocado de torta se multiplicó, ¿no? China ha crecido muy rápidamente. China creció, comenzó a comprar minerales y ley de la oferta y la demanda. Obviamente crece la demanda, pues crece el precio y el precio se disparó y nosotros que éramos exportadores de minerales vivimos nuestro boom económico todos felices y contentos. Ahora, ¿recuerdas tú una época en nuestra historia en la que nosotros teníamos una materia prima, la cual su precio comenzó a crecer en el mercado y vivimos un boom económico, pero después, cuando esa materia prima cayó en el precio, se acabó el boom y todo quedó en nada? El boom del guano. Y todo dice, sí, con el guano, profesor. Allá. A ver, cambia la palabra guano por la palabra mineral. ¿Y qué es lo que ha sucedido el día de hoy? Lo mismo. ¿En qué quedó el boom del guano? En nada. ¿Por qué? Porque no lo supimos industrializar, no lo supimos aprovechar. Allá. Y ustedes, con el boom que hemos vivido todos estos años, ¿qué es lo que vamos a hacer con eso? ¿También va a quedar en nada? O al igual que el boom del caucho que sucedió. O sea, vamos a estudiar en nuestra historia el boom del guano, el boom del caucho y el boom de los minerales. Y cuando se caiga el precio, ¿vamos a regresar a la misma tontería de siempre? Ya, para eso sirve tu historia. Para que te des cuenta que las tonterías que hicimos en el pasado, exactamente lo mismo lo estamos haciendo el día de hoy. ¿Y quién hace eso? Los economistas, los ingenieros, los administradores. O sea, ustedes. Ya, para eso tienen que estudiar su historia. Ya me dio muy chiquita a mí también de paso. No, y a todos los que nos están viendo, mira, todos los que nos están viendo, yo tengo acá toda la intención de meterles un rocoto para que se pongan las pilas y se den cuenta de lo importante que es estudiar nuestro pasado, nuestra cultura, nuestro patrimonio. Sí, definitivamente. Ahorita mismo agarro mi libro. Historia de la República de Jorge Basadre, recomiendo empezar por aquí. Ya, muchas gracias. ¿Cómo tú crees que podríamos hacer divertida la enseñanza de la historia, ¿no? Bueno, mira, nosotros el día de hoy, afortunadamente, a diferencia tal vez pues, de nuestros padres, nuestros abuelos, que solamente tenían la pizarra, tenemos muchísimos recursos para hacer la historia atractiva. Ya sea, por ejemplo, multimedia, internet, videos, juegos interactivos, quizzes. Recuerdo pues que un profesor, ¿no? Hacía digamos, un quiz por internet en donde todos se podían loguear con su celular, responder, y ahí mismo salía pues los puntajes, quién estaba primero, quién había respondido bien, y hacía competir entre ellos, y el que quedaba primero, o sea, tenemos muchísimos recursos. Claro, lo que tenemos que hacer es hacer uso de nuestra creatividad. Y como yo dije, nuestra historia está llenecita de momentos increíbles, maravillosos, trágicos, de conspiraciones, que, bueno, he hablado bastante, creo que me he explayado bastante en la época incaica, ¿no? Pero tú no sabes todo lo que pasó en nuestra independencia. Nuestra independencia, pues, fue una telenovela turca hindú, ¿no? O sea, fue o sea, mira, cuando nos independizamos, primero San Martín se va totalmente desencantado de la política peruana y quedan 2 presidentes en el Perú. ¿Qué hacen? Ribagüero con Torre Tagle hacen gobiernos en paralelo. Es también otro embrollo, ¿no? Entonces se arma ahí un embrollo que acompañado todavía por la Serna que tenía el ejército español, pues todavía no había sucedido la batalla de Ayacucho, y que se da pues una serie incluso de conspiraciones, porque, claro, en Lima no se podía hacer, digamos, un enfrentamiento abierto porque era el cuartel general de España, pero se realizaban movimientos independentistas a través de conspiraciones. Y existieron muchísimas conspiraciones en esa época, muy interesantes, ¿no? Y no solamente en esa época, incluso en el mismo incanato, como ya lo conté, existieron guerras de poder entre panacas para colocar al hijo de tu panaca como inca. En la guerra con Chile existieron muchísimas más también, y a través de toda nuestra historia, o sea, no te imaginas la riqueza que es nuestra historia para decir, wow, qué interesante,
pero que simplemente pues está olvidada en los libros, ¿no? Las herramientas las tenemos, la información, todo, pero falta como que enfocarla de otra manera, ¿no? Así es. La siguiente pregunta va, yo creo que te va a gustar. Bueno, ¿te gustaría hacer un aplicativo o videojuego que nos enseñe la historia del Perú de manera interactiva? Bueno, yo creo que con respecto a esas iniciativas ya hay, ¿no? Bueno, hay un juego muy interesante sobre la guerra del Pacífico, es un juego de mesa, ¿no? Tengo entendido que también están desarrollando videojuegos acerca de la guerra del Pacífico, ¿no? Claro, y que este sea un llamado pues para todos aquellos desarrolladores, aquellos ingenieros de sistemas, programadores, pues que se animen porque nuestra historia tiene, de verdad, tiene el guión para hacer estos videojuegos, hacer estas conspiraciones, estas luchas de poder, para hacer series, para hacer videos, ¿no? Existen muchísimos canales, pues, en YouTube, ¿no? No solamente, bueno, el mío, búsquenme como Capitán Perú en Facebook y en YouTube y en Instagram, pero existen además muchísimos más que cuentan historias muy, muy entretenidas. A ver, voy a citar una, ¿no? Hace ya unos años, el famoso historiador, ¿no? José Antonio del Busto, sacó un libro muy interesante que dice Tupac Yupanqui, descubridor de Oceanía. ¿Cuántos saben que Tupac Yupanqui inició un viaje, en una navegación, llegando hasta islas de Oceanía, de la Polinesia? ¿No? Existe a ver, no recuerdo si es en la Escuela Naval, si es en la Marina, no recuerdo exactamente qué lugar asociado con la Marina, una estatua de Tupac Yupanqui como el primer navegante del Perú. Y como el primer descubridor de tierras fuera de nuestro continente. Imagínate, ¿no? O sea, yo con eso te podría armar pues toda una historia, una novela, un video, un videojuego, ¿no? O sea, y es parte de nuestra historia y es una parte interesantísima y que no nos la enseñan o no la explotamos o está olvidada, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora quiero pasar a las preguntas. Preguntas por del favor. público. Ajá, exactamente. A ver. Vamos a empezar con la primera pregunta del público que dice, ¿cuál es tu principal motivación? Ya. Exactamente. A ver, tal vez esta no sea la respuesta que todos esperan, ¿no? Pero ¿sabes cuál es mi principal motivación? La frustración, la ira, la cólera, el que me hiervan las entrañas al ver todo lo que tenemos en nuestro país, todas las maravillas. Mira, Antonio Raimondi se le atribuye la frase, muchos dicen que no la dijo en verdad, pero pongamos que la dijo él. Si no la dijo él, la digo yo, la han dicho muchos hasta este entonces. El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, ¿no? La famosa frase. Y claro, muchos la asocian, lo han asociado con todo, lo han asociado, ¿no? Lo han asociado con nuestras riquezas minerales, lo han asociado con nuestras riquezas naturales. Yo lo asocio con nuestra cultura. Tenemos una cultura riquísima, milenaria, la cual tuvieron unas matemáticas hermosas, una cosmovisión fuera de este mundo. Pocos saben cuáles eran las matemáticas de los incas. Pero obviamente, si tú quieres construir una ventana en Machu Picchu en el cual el día del Inti Raymi salga el sol y atraviese justo la entrada, justo en la ventana, para que el rayo de sol caiga en el Intihuatana, obviamente tienes que tener matemáticas y geometría. Bueno, ¿cuáles fueron las matemáticas de los incas? ¿Cuál fue su filosofía? ¿Cuál fue su forma de ver el mundo? ¿Cuáles fueron las respuestas fundamentales que tienen todos nosotros, ¿no? ¿Cuál es el ser? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y eso que lo tenemos de miles de años y que se ha desarrollado en nuestra historia, dejándonos monumentos preciosos y dejándonos mensajes que lo vemos por todos lados, y no solamente en los incas. Tampoco valoramos digamos, el aporte hispano. Muchos ven la conquista como algo negativo, pero nosotros vivimos en una sociedad, en una Lima, que es un museo.
porque tenemos las iglesias más maravillosas, la arquitectura más maravillosa de la época del virreinato, porque Lima en el virreinato fue la capital de América, fue la Babilonia de América, fue la perla del Pacífico, las 3 veces coronada villa, era el centro de Sudamérica y de esta parte del globo. O sea, nos dejamos algo maravilloso y nosotros no lo... Y eso me frustra, me hierve en las entrañas. Y eso hace que salga así disfrazado, a ver si llama un poco la atención, para que los que me vean y digan, oye, ¿qué es ese pata que anda medio de rojo con este escudo que lo he traído acá? Pero no ha salido para nada, no sé para qué lo he traído. Pero bueno, ven el escudo, les llama la atención, oye, a ver qué dice, y así se informen un poco de esta maravilla que le estamos pisoteando, literalmente, porque vemos lo que le han hecho a las líneas de Nazca. Hace poco le han pasado con un camión por encima. Y no solamente eso, el Intihuatana lo partieron, lo quiñaron haciendo, filmando un comercial. A la Huaca del Dragón le tiraron una piedra en una visita de un colegio. A la piedra de los 12 ángulos le pintarrajearon un grafiti. O sea, estamos literalmente pisoteando nuestro tesoro. Y no sabemos el valor que eso tiene, no lo rescatamos. Eso me frustra, me hierve la sangre por eso. Entonces, una manera de desfogarlo es saber si así llama un poco la atención para que la gente comparta esa frustración y poder rescatar esa cultura tan preciosa que tenemos. Bueno, se notó definitivamente esa motivación que es la frustración, porque lo dijiste de manera tan emotiva. Sí. Se me salen los 14 sí. Bueno, ya estamos llegando a las últimas preguntas. Una pregunta que se tomó del formulario que se había dejado es, de todos los hechos históricos, de manera breve, por favor, ¿cuál crees que ha sido el acontecimiento que ha marcado un antes y un después de la sociedad peruana como la conocemos ahora? Mira, tu pregunta es sobre la sociedad peruana, así que obviamente yo diría al Inca Pachacútec, la batalla con los chancas, la expansión de Tupac Yupanqui, pero eso no era el Perú, eso era el Tahuantinsuyo. Si nos ceñimos a la sociedad peruana, mi respuesta es que nosotros nunca llegamos a consolidar un país, porque fuimos independizados por ejércitos extranjeros, por el ejército de San Martín, que proclamó la independencia, y luego el ejército de Bolívar y Sucre en las batallas de Junín y Ayacucho. Hubieron guerras civiles, como la de Ribagüero con Torre Tagle, luego la Confederación Peruano-Boliviana, que partimos el país en 3, en el Estado norperuano, subperuano y Bolivia. Hubo otra guerra civil. Ningún presidente terminó su mandato hasta Ramón Castilla. O sea, todos se hicieron golpes de Estado, se hicieron guerras, militarismos. O sea, no consolidamos nación, no consolidamos país hasta la guerra del Pacífico. Y por eso yo creo que ese es el acontecimiento más importante, más que la independencia, porque la independencia no nos consolidó como país. Fue la guerra del Pacífico la que nos dio ese zamacón, en el cual fue una desgracia, fue una tragedia, ¿no? O sea, los saqueos que existieron en Lima, la catástrofe que tuvimos de gobiernos y de manejo político, la hecatombe que eso fue, pero en medio de tanta pobredumbre y de tanta desgracia, brilló la luz y surgieron personajes gloriosos, ¿no? Como Bolognesi, como Grau, como que se lanzó del morro, se me fue el nombre. No, del morro de Arica. Bueno, mira, se me fue el nombre. No, pero personajes, pues, que dieron su vida por el Perú. Y recuerdo, pues, que leí un artículo que decía, pues, ¿no? ¿Con qué derecho nosotros tendríamos de llamarnos país si no fuera por lo que hizo Grau, por la gloria de Grau? ¿Qué derecho tendríamos nosotros a llamarnos país si no rescatáramos ese sacrificio que dio por el Perú Alfonso Ugarte? Se lanzó del morro de Arica, ¿no? Entonces, sin aquellos héroes que dieron su vida, que rescataron lo mejor dentro de toda esa pobredumbre, ¿dónde estaría nuestra nación?
¿no? O sea, ¿qué héroes del ejército, qué héroes de la marina tendríamos? No tendríamos derecho a llamarnos país si no fuera por los héroes de la guerra del Pacífico. Y en base a ello, ellos nos enseñaron lo que es tener, hasta ese entonces, patriotismo. Mira, escaso. Es ahí, ellos son los que nos enseñaron lo que es el patriotismo, lo que es dar la vida por el Perú, lo que es poner al Perú por encima de tu propia seguridad, de tu propia vida. Entonces yo creo que ese ha sido el acontecimiento que nos forjó como nación. Ahí salieron todos los superhéroes. Ahí salieron todos los superhéroes, claro. Bueno, ya para llegar al final, Nos hacen una pregunta, ¿no? sí, ¿qué ¿Quién es es el Inca Inca navegante? Ajá, Bueno, creo que no sé si es porque quieren que recapitule. Ah, porque recién se conecta, porque ya anteriormente habló de Tupac Yupanqui, ¿no? Y de este famoso libro de José Antonio Augusto, Tupac Yupanqui, Descubridor de Oceanía, el cual pues tenemos a Tupac Yupanqui no como uno de los grandes conquistadores de nuestra historia sudamericana, sino también como descubridor y que exploró, el primero en explorar un continente fuera del nuestro, ¿no? Una pregunta que la estamos planteando desde el grupo, un poco para abarcar el tema del marketing también, sería, no sé si usted llegó a ver el tema del comercial del banco que hablaba de la educación indirectamente proporcionada a sus servicios financieros, ¿no? Y está de acuerdo con ese tipo de marketing que se está dando ahora. Bueno, si yo tengo quejas con respecto a la enseñanza de la historia, más quejas tengo con respecto al marketing. Y de verdad, bueno, no me voy a referir específicamente, no quiero referirme específicamente a ningún banco comercial en especial, ¿no? Pero claro, yo siempre rescato que se quiera usar la educación transversalmente como un mensaje, ¿no? A los jóvenes. Busquen nuestra historia, investiguen, lean, aprendan. Y eso es bueno, ¿no? Pero claro, llevarlo ya hacia algo que es un tema financiero o que tal vez, o que se ve muy jalado de los pelos, no va a salir bien, ¿no? Y en líneas generales, yo veo que muchos de estos aspectos son un poco jalados de los pelos. El marketing en general en el Perú, para mí personalmente me deja mucho que desear. A pesar, hay muchísimas iniciativas de marketing excelentes y que han llegado como casos hasta Harvard, lo cual es muy bueno rescatar también, no todo es malo, pero claro, se debe aprender más de esas iniciativas buenas y si se quiere hacer uso de la historia y de nuestra educación, pues que no se vea muy forzado, ¿no? Que se vea, digamos, como un interés real en mejorar este aspecto. Que no se vea solo como un comercial, ¿no? Que tal vez como una iniciativa empresarial para mejorar nuestra cultura. Yo sé que existen fundaciones que vienen de empresas privadas que aportan mucho a nuestra cultura. Y eso es muy bueno. Eso es lo que se necesita. Por eso digo, que no quede solo en un comercial. Claro, que se lleve a hechos ya más sólidos, ¿no? Exactamente. Eh, bueno, para ya terminar con la transmisión, ¿qué consejo, mensaje final nos podrías dar a todos sobre la educación? Bueno, yo creo que a la Cámara, ¿no? Yo creo que aquí, en este caso, ya el cambio va a partir por nosotros mismos, ¿no? Que hay veces nosotros cometemos el error de reposarnos mucho en papá Estado, ¿no? Y de culpar al Estado y el Estado no lo hace bien y el Estado pues tiene la culpa y el Estado que no cambia esto y que no cambia el otro y eso es un comodismo que hace que nos lavemos las manos. Mira, tú quieres cambiar la educación en el Perú, muy bien, anda a la librería, anda a tu biblioteca, compra un libro, saca un libro de historia, busca a los grandes historiadores que hemos tenido, como José Antonio el Busto, María Rodborowski, me encanta María Rodborowski, amo su libro de Pachacútec, saca el libro de Pachacútec de María Rodborowski de la biblioteca que tengas
más cerca de la mano. Busca Historia de la República del Perú de Jorge Basadre, porque tenemos realmente, o a Valcárcel, entre otros historiadores fabulosos, maravillosos, que han escrito libros hermosos. Léelos, redescubre nuestra historia, porque así es como vas a realmente descubrir este tesoro del Perú. Así es como realmente vas a entender nuestro país. No solo quejarte, no solamente decir, ay, ves, por eso es que estamos así. Por gente como tú es que estamos así. Por eso es que estamos mal. Sino entiende nuestro pasado, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, las brechas que existen el día de hoy, las divisiones que existen el día de hoy. Descúbrelas tú mismo, léelas, estúdialas, porque el cambio va a comenzar por ti. En base a eso, vas a querer más a nuestra patria. Ya lo dije antes, nadie ama lo que no conoce. Si no lo conoces, si no lo amas, te vas a quejar, vas a renegar, vas a terminar echando la culpa a otros. Pero si lo conoces, si realmente lo amas, tuyo va a ser el compromiso para hacer mejor nuestro país. Y eso está en la mano de cada uno de nosotros. Bueno, muchas gracias, Capitán Perú, por toda esa entrevista. Esperemos que esto haya servido también para crear conciencia, ¿no? En las personas que nos están viendo y que de repente nos verán después en el video que queda grabado. Para finalizar esta transmisión, quiero hacerle llegar un presente a nombre del Grupo Suxta. Muchísimas gracias. Es un Wow. pisco. No sé si lo puede abrir qué rico, para que lo pueda mostrar. De repente podemos contar un poco la historia del pisco peruano, lo cual es redundante decir peruano, porque obviamente el pisco es... ¡Oh, qué hermoso! Muchísimas gracias. Está genial. Oye, está excelente. Buenísimo, ¿ah? Me encantó. Entonces, ¿qué te parece si le damos la despedida a todos nuestros seguidores con el saludo del capitán? Muchísimas gracias. Con el escudo, claro. Claro, el escudo, Con el exactamente. escudo. Muy bien. Voy a poner el pisco por acá para que no se caiga. Muchísimas gracias. Estudia nuestra historia y aprende a querer más nuestro país. Hasta la próxima. Gracias.